La hipertensión es un factor mayor de riesgo cardiovascular. Hoy en día en realidad la enfermedad vascular, ¿verdad? Que es el problema que deriva de todas estas patologías metabólicas y de la hipertensión arterial, no se producen por una causa única, sino la suma de una serie de condiciones, entre ellas genéticas y otras adquiridas, que justamente van a hacer que una persona pueda tener daño arterial, que cuanto más factores de riesgo combine, esa enfermedad va a ser más severa y más precoz. Es decir, personas que pueden tener una enfermedad coronaria, desarrollar un cuadro de infarto, por ejemplo, a edades más jóvenes que otras personas que a lo mejor no tienen tantos factores de riesgo. Concretamente lo que me preguntas, la hipertensión arterial hoy en día ha pasado a tener dentro de los factores de riesgo, hay algunos que son factores de riesgo mayores y otros menores, ¿verdad? Siempre se consideró la diabetes como un factor de mayor peso. Hoy en día la hipertensión casi se ha transformado en el primer factor de riesgo para riesgo cardiovascular, digamos, enfermedades cardiovasculares. Se han fijado valores que en realidad son por consenso. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los valores normales de presión. Incluso muchos dicen, ¿cuál es el valor mejor? El más bajo posible que el paciente tolere. Lo que pasa es que se toman criterios, digamos, o sea, entre expertos, digamos, en el tema. Cada tanto se reúnen, hay un grupo, digamos, de trabajo en donde fijan, de acuerdo a los valores, digamos, sobre todo de mortalidad, morbilidad que da la hipertensión arterial, qué valores serían más seguros. Esos son los que nosotros hoy en día consideramos. Si el paciente normal, o más que normal, la presión óptima que todas las personas debiéramos tener es 120 milímetros de máxima y 80 de mínima. De todas maneras se considera todavía hasta 130, digamos, y 85 como valores aceptables de presión. Ya 140, 90 define, ya sea que las dos estén altas o una de ellas, sea la máxima o la mínima, ¿verdad? Sobre esos valores ya se considera que el paciente es un hipertenso. Bueno, el tratamiento fundamentalmente también tiene una parte, digamos, no farmacológica. También pasa por dieta. Generalmente las dietas que se indican son dietas con bajo contenido en sodio. La sal es un mal acompañante, ¿verdad?, de la dieta, porque genera una serie de cambios estructurales en las arterias que también favorecen que la presión aumente. Bueno, y otros mecanismos fisiológicos que hacen que aumente la presión. También se considera que parte del tratamiento del hipertenso no es solamente bajarle su presión, sino ciertas condiciones que son acompañantes como el sobrepeso, justamente el síndrome metabólico que hablábamos recién. Todo eso también es parte del tratamiento del hipertenso. O sea, uno no tiene que ver solamente la presión arterial, tiene que ver en qué contexto se da a ese paciente hipertenso, si él es obeso, si es sedentario, si tiene síndrome metabólico o no lo tiene, porque eso habla de mayor o menor riesgo a futuro. La hipertensión es un trastorno, es una de las patologías más comunes de la población. Acá en Argentina más o menos alrededor del 30-35%, no discriminando por edad, de un niño hasta los viejos, un 30% o más del 30% de la población es hipertensa. Entonces, todo esto lleva a que, bueno, y encima, este paciente hipertenso tiene otras comorbilidades, digamos, otras cosas asociadas, como decía, el síndrome metabólico. Hay que tratar de disminuir todo eso. La presión se trata también, lo mismo que el síndrome metabólico, a los fines de ¿qué? De reducir el riesgo cardiovascular futuro, eso es todo. El paciente en general hipertenso no tiene síntomas. La cuestión de que yo siento, yo sé cuando me sube la presión, y se lo he experimentado a pacientes, ¿cómo está la presión hoy día? Mire, doctor, tengo alta porque me duele la cabeza, le tomo la presión, está con una presión normal, le duele la cabeza por otras circunstancias. Entonces nunca hay que confiarse que eso. El paciente hipertenso, igual que el diabético, tiene que controlarse, tiene que tener y no solamente cuando viene a la visita del médico, en su propio domicilio. Así como el diabético se tiene que controlar su glucemia con las cintitas estas que vienen, el hipertenso tiene que tener o adiestrar bien, digamos, al acompañante para que le tome la presión, o hoy en día con los aparatos estos automáticos que él solo se lo puede tomar. Pero es la forma de estar seguro de que ese paciente verdaderamente lo estamos tratando bien. Pero tratar bien a un hipertenso no es para que se sienta mejor desde el punto de vista de los síntomas que eventualmente pueda tener, sino que le estamos bajando los factores de riesgo. Y eso es matemático, ¿eh? O sea, si hay escalas, digamos así, de acuerdo a la edad, si fuma, si no fuma, si es obeso, si es hombre, si es mujer, y para valores iguales de presión no todos van a tener el mismo factor de riesgo, pero lo concreto es que cuando uno le normaliza la presión, ese porcentaje de riesgo le baja.
Hoy en día, digamos, hay una mayor pesquisa de la hipertensión arterial, todos los médicos tomamos la presión, es decir, no es ya necesariamente el cardiólogo o el clínico, o sea que es más fácil detectarla. Los propios pacientes en alguna oportunidad han ido a algún lugar y se les ha tomado la presión, le han dicho vaya al médico porque tiene la presión alta, y están mejor tratados, sin duda que ya no es esa relación que le digo 50-50, sino que hoy en día los tratamientos de las drogas antihipertensivas han cambiado tanto, son tan buenas, no solo buenas para bajar la presión, sino por los mínimos efectos secundarios que tienen, cosa que hace 30-40 años los antihipertensivos, el paciente se sentía más mal con el tratamiento que verdaderamente por la hipertensión en sí.